a meditar en la palabra del Señor, porque es necesario, ¿verdad?, para la edificación de nuestra vida espiritual. ¿Por qué no saluda a alguien que tiene a su lado? Debe ser la bendición del Señor. I need someone to translate. We're going to translate for you, Paul. We're going to translate for you. So where the... All right. Bien. Entonces, qué bendición poder estar todos juntos. Vamos a meditar en esta hora que debemos nosotros caminar en el Señor. Y le invito a que abra conmigo la escritura en la segunda carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer allá en el versículo 10. Y voy a leer para ustedes, pero quiero que sigan la lectura, por favor. Del versículo 10 en adelante. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Señor Jesús, estamos delante de ti una vez más y te agradecemos por lo que estás haciendo en nosotros. Confiamos, Señor Jesús, que tu presencia nos ayudará a entender todas las cosas más profundamente. Bendice a cada uno de mis hermanos en este día y danos palabra, Dios mío, para conocer tu verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tenga la bondad de estar sentados, hermanos. Todos bienvenidos. Los amigos también bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Qué bendición poder participar con ustedes de esta reunión de alabanza y de adoración al Señor. Eso es lo que la iglesia debe hacer: adorar y engrandecer el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los que en todo lugar invocan el nombre de Jesucristo. Es que es un privilegio estar rodeado de hermanos que compartimos la misma sana doctrina. Bueno, estuvimos estudiando por unos meses acerca de la obra del Espíritu y de este proceso de la nueva creación. Lo que Dios está haciendo en nosotros es haciéndonos una nueva creación. Y ha comenzado con nuestro hombre interior, pero después terminará con nuestro cuerpo, el hombre exterior, con la carne. Esta carne no puede heredar el cielo, sino que heredaremos el cielo mediante la transformación de nuestros cuerpos, es lo que dice la palabra de Dios. Pero mientras tanto, mientras andamos por esta vida, mientras caminamos en esta vida,
necesitamos nosotros crecer en el Espíritu y ser fortalecidos por el poder de Dios. Por eso la obra del Espíritu. Estuvimos hablando acerca de quién es el Espíritu Santo y hemos entendido por la palabra que el Espíritu Santo es Dios mismo actuando en cada creyente mientras Él perfecciona a los santos. Que el Espíritu Santo es Jesús, porque Él dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Porque Jesús es el Espíritu. Jesús es el Dios por sobre todas las cosas. Amén. Y entendimos que esta obra del Espíritu es una obra que actúa en cada creyente. El que cree en el Señor empieza a hacer la obra desde que escucha la palabra de verdad, empezando a transformar y a formar la nueva creación en nosotros hasta el día de la perfección. Y que para esto, entonces, necesitamos nosotros del fruto del Espíritu Santo, porque no se puede ser perfeccionado sin el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Sin el fruto del Espíritu no se puede ser perfeccionado. ¿Y en quiénes se manifiesta el fruto? En los hijos de Dios. Y también que en la iglesia tiene esta proyección, este trabajo magno de predicar el Evangelio. Y al predicar el Evangelio, entonces tenemos que enfrentarnos contra las puertas de las tinieblas, pero el Señor le ha dado a la iglesia los dones del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Vamos a recordarlos: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritu, dones de sanidades y dones de milagros. El Señor le ha dado a la iglesia los dones del Espíritu para hacer la obra del Espíritu en los creyentes, para predicar el Evangelio y que sean transformados, y para que las huestes del Hades no prevalezcan contra la iglesia, para que la iglesia tenga libertad de predicar, para cumplir la gran comisión. ¿Cuál fue la gran comisión? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y cuáles son las señales que seguirán la predicación del Evangelio? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. La obra del Espíritu tiene que seguir al creyente. Y terminamos el domingo pasado hablando acerca de la importancia que los hijos de Dios tenemos de respetar la obra del Espíritu. Hablamos acerca de los pecados contra el Espíritu Santo. Hablamos acerca de la mentira contra el Espíritu Santo. Hablamos acerca de contristar el Espíritu. Hablamos acerca de apagar el Espíritu, afrentar el Espíritu. Hablamos acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo y entendimos nosotros que toda la iglesia que está creciendo en el Señor, el que tiene el Espíritu de Dios, no puede llamar anatema a Jesús, ¿verdad? Eso lo hace el mundo. Pero el cristiano puede llamar a Jesús Señor, es por el Espíritu Santo. Gracias a Dios. Así es que tuvimos un buen tiempo de estudio, casi 3 meses de estudio sobre la obra del Espíritu. La gran mayoría de esos videos están en el canal de YouTube. Puede accesarlos a través de la página de la iglesia, ipullittleFalls.com. La parte de abajo están los logos de Facebook, de YouTube y de Instagram para que siga usted a la iglesia también nuestras actividades, y en el canal de YouTube están las predicaciones de esta serie. Y creo que es importante que terminemos en el día de hoy hablando acerca de andar en el Espíritu, porque de eso se trata. La vida cristiana es un proceso, es un camino que hay que caminarlo, y que se comienza desde que se entrega la vida a Jesucristo y terminará en el día de la perfección. ¿Cuántos están esperando el día de la perfección?
Cuando Cristo nos haga a nosotros perfectos, cuando ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más pecado, ya no habrá más imperfección, sino que estaremos completos en el Señor para que Él lo llene todo en nosotros. Viene ese día en el cual el Señor nos levantará y nos perfeccionará y nos hará a nosotros perfectos. Tendremos nosotros un cuerpo incorruptible para poder estar con el Señor para siempre. Aleluya. Pero es un proceso, hermano. Usted se ha metido en el proceso de la perfección. Es una decisión que usted ha tomado. Ninguno de ustedes puede decir el día de hoy: Jesucristo me forzó, Jesucristo me esclavizó a estar en una vida que yo desecho y que yo no quiero vivir. ¿Quién de ustedes puede decir: no, es que esta vida del Evangelio, el Señor me obligó a vivirla, yo no quiero estar aquí hoy domingo, yo quiero estar allá en el parque, pero el Señor me obligó a venir a la iglesia? No, nadie. Vinimos aquí voluntariamente. Creo que el Señor de pronto nos incomodó por ahí, diciéndonos: necesitas acercarte a mí, necesitas crecer. Y nosotros nos levantamos y nos arreglamos y nos vinimos contra una cantidad de oposiciones. Y aquí estamos. ¿Para qué estamos aquí? Si no es para recibir instrucción del Señor. ¿Para qué? Para vivir mejor. ¿Cuándo? Hoy. Para vivir mejor mañana. Para vivir de acuerdo a lo que el Señor exige. Así es que la vida cristiana es un proceso, y todos los que voluntariamente hemos decidido entrar en este camino, hermanos, estamos honrando al Señor con nuestra decisión. Ahí está la invitación para los que no se han hecho bautizar, para los que no se han acercado al Señor, que esto es lo mejor que le puede pasar a una persona: poder encontrarse con Jesucristo, poder recibir luz por la palabra, instrucción de vida para hacer las cosas mejores. Le invito para que tome seriedad en esta decisión y hable conmigo y crezca por la palabra, que el Señor nos permita enseñarle la palabra del Señor. Así es que en aquellos en quienes la obra del Espíritu Santo ha empezado, produce un deseo de crecer en esa obra. Entre más conocemos al Señor, más nos enamoramos de Él y más queremos descubrir de Él, ¿verdad? Estamos nosotros apenas en los bordes del camino, y qué impresionante es este camino del Evangelio, y nos enamora y nos atrae el Señor a vivir la vida cristiana. Es un deseo que se produce, es un motorcito ahí en el corazón que lo mueve a uno a querer conocer más del Señor. Deseamos crecer más en Él. Desde que se recibe la palabra y nos convenció por el Espíritu y forma esta nueva creación, entonces recibimos el fruto del Espíritu, se manifiestan los dones y siempre un deseo de alcanzar más conocimiento de Dios. ¿Cuántos quieren conocer más de Dios en este día? Queremos conocer más de Dios, porque nunca nos saciamos del conocimiento. Nadie puede decir: ya llegué a la plenitud del conocimiento, porque ya viene todos los domingos a culto, entonces ya llegué a la plenitud del conocimiento. Pablo decía: yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Imagínense cuánto nos hace falta entonces a nosotros. Él dice: no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que yo me esfuerzo, yo me sujeto, yo me domino, yo me exijo para ir más allá y conocerlo más a Él. Aleluya. Con tal de alcanzar, con tal de alcanzar aquello por lo cual fui tomado. Así es que, hermanos, el Evangelio nos enseña a nosotros de un camino de la vida cristiana. Es un camino que hay que caminar, pero este avance ocurre en aquellas personas que han decidido vivir en la esfera de lo espiritual. Si en tu vida es borroso eso de que hay algo del espíritu y hay algo de la carne, como que todo está mezclado, entonces en realidad no estás caminando el Evangelio. Hay una esfera espiritual y hay una esfera natural. Para andar en el Espíritu se necesita entonces, como leímos ahí en 1 Corintios 2, se necesita tener la mente de Cristo.
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y unos aspectos especiales que quiero resaltar en este momento acerca de este pasaje es que en el versículo 11 dice, dice, así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Verso 14, el hombre natural. ¿Qué pasa con el hombre natural? Percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. De ahí que uno le predica a la gente, cuando uno le expone el Evangelio, uno tiene que tener ese cuidado de no ir con tal profundidad que la gente diga, pero ¿qué es esto? Me está hablando en un lenguaje raro. Y por eso es que nos llaman locos. Ustedes están locos, porque el Evangelio es locura para los que se pierden. Pero para nosotros los que somos salvos, el Evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así es que no se sorprenda cuando usted la gente le diga, pues que eso que usted está siguiendo, usted está loco. Eso es otra vez culto, tanta culteadera, pero usted no tiene vida social. Y claro, mire la vida social que tenemos nosotros tan hermosa, ¿verdad? Mire al compañero que tiene usted a su lado. Busque a alguien que no sea familiar suyo y mire, dígale, tú eres mi amigo, tú eres mi rol social. Esta vida social es muy grande, muy hermosa. Y lo que vamos a tener nosotros el próximo fin de semana, imagínense uno ahí refundido entre más de 2,000 personas. ¿Cómo no tenemos nosotros vida social? Claro. Y salimos, bueno, antes, cuando éramos jovencitos, después de cada convención, eso era, sale uno que a comer y que sale uno por allá a ver no sé qué, y a Nueva York y todo eso. Ahora uno casado pues tiene que ir a la casa porque el cansancio lo domina a uno, los hijos. Pero mientras uno está ahí, ¿verdad? Y sale, y vida social, y conoce uno gente de tantas nacionalidades. Y hombre, qué vida social tan hermosa. Más culteadera. Claro, es que no hay nada más rico que pasar un culto bien sabroso en la presencia de Dios, ¿verdad? Sintiendo la gloria de Dios. Y aparte de eso, siendo instruidos por Dios y entrando de una forma y saliendo mejores, renovados después del culto. ¿Cómo no va a pasar uno bien en la presencia del Señor? Pero esas cosas el natural las ve como, no, pues ustedes sí dejen de ser fanáticos. Otra vez culto. La iglesia debe todos los días en el templo y por las casas no dejar de predicar y enseñar a Jesucristo. O sea que si usted, hermano, no está aplicando que todos los días hay que enseñar y ser enseñados, predicar y que se nos predique Jesucristo, entonces todavía hay que esforzarse un poco más. Porque eso hay tiempo para todo, pero para sentarse a meditar la palabra, para eso sí no hay tiempo. Todos los días. Así es que esas cosas de la esfera espiritual, que son tontería, que son locura, que es pérdida de tiempo para los que están allá afuera en el mundo, para nosotros es delicias a su diestra para siempre. Pero esas cosas hay que discernirse, dice el versículo 14, porque para él son locura y no las puede entender. O sea que usted no se desespere si esa persona con la que usted habla no ha entendido el Evangelio y todavía reniega y todavía habla. No se preocupe, porque es que esas cosas se disciernen es por el Espíritu. De gloria a Dios de que usted las puede entender, de gloria a Dios de que usted está entendiendo la palabra, pero hay que discernirlo espiritualmente. Verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, entiende, mide y entiende todas las cosas. Quiero que pensemos en 3 aspectos de caminar, de andar por el Espíritu. Hermanos, la iglesia necesitamos todos vivir y andar en el Espíritu. Y lo primero que quiero que miremos es que el que vive en el Espíritu, entonces es guiado por el Espíritu. Nosotros no tomamos decisiones por lo que nos diga un pedazo de periódico por ahí. Sabe que la gente busca los periódicos y busca el horóscopo
A ver qué me dicen los astros hoy. ¿Qué me dicen las estrellas hoy? Oiga, van a tomar decisiones serias y se ponen a mirar las estrellas. A ver qué dice. Y los planetas. ¿Será que me habla Marte? ¿Será que me habla Venus? ¿Qué dicen los planetas? Va a tomar una decisión trascendental de vida. Y se pone a mirar en los periódicos. Eso hace la gente. Y así en montones, o si no, porque todavía siguen publicando los horóscopos, ¿cierto? Pegados a lo que pueda decir un adivino por ahí, una persona que se diga tener visión del futuro. Así es que el que es del Espíritu debe ser guiado por el Espíritu. Lo que Dios quiere hacer con su obra en nosotros es dirigirnos, guiarnos. Y yo creo que el Evangelio, la aspiración del creyente tiene que ser de continuo, tener una dirección, una guía permanente, pero del Espíritu. Él es el que nos enseña todas las cosas y el que nos guía. El Señor Jesús habló del Consolador diciendo: Él os enseñará todas las cosas, Él os guiará a toda la verdad. O sea que Él es el director de la vida. Pero nosotros debemos dejarnos guiar de verdad por el Señor. Pensando en una analogía, por ejemplo, imagínese usted una orquesta. Va usted a una orquesta sinfónica, por ejemplo, y en esa orquesta sinfónica usted ve, digamos que hay 100 piezas, 100 instrumentos en esa orquesta. Y vemos a un lado aquí los violinistas y los que interpretan, los que ejecutan la viola y también el cello, y vemos los trompetistas, y vemos el timbalero, y vemos el pianista. Una cantidad de instrumentos. Imagínense todos los instrumentos de la orquesta, el oboe, ¿cuál otro instrumento? La flauta, el trombón, la tuba, bueno, los horns, inglés. Pero se sientan ahí 100 personas y bueno, ¿y ahora qué? Cada uno por su lado, y cada uno empieza a ejecutar su instrumento por su lado y a interpretar la pieza de su agrado y hacerlo con la velocidad que quiera, con la intensidad que quiera. ¿Verdad que no? Sino que hay una persona que es la que está orquestando, la que está dirigiendo, el maestro de orquesta, el conductor está enfrente de ellos y con un batón entonces empieza a dar instrucciones. Y bueno, nosotros no somos muy habidos en esto, muy sabios, pero aquí hay un conductor, hermano Alex, él sí nos puede decir, él toma el batón y que día estaba dirigiendo una orquesta, muy bonito. Bueno, el director de orquesta se para y empieza a mover su manito y así para un lado y para el otro, y uno que no sabe nada, a uno le parece que está simplemente haciendo cosas allí con la mano, pero el que sabe ve y analiza y entiende lo que quiere decir el conductor. Que van a ir más fuerte, que van a ir más suave, más piano, que van a ser estacatos, que van a ser ligados, que van a ir a un paso más rápido, un paso más lento. Y todos están mirando la mano del director, del conductor. Y si el conductor decide que paran, así hayan ensayado mucho de que seguían, paran. Si el conductor dice siguen, siguen. Y todos están atentos y mirando la mano del conductor. Dios es experto en dirigir vidas. Esa es la especialidad, digámoslo así, de Dios. Dirigir la vida. El mundo no sabe cómo vivir la vida y anda de un lado para otro buscando dirección y no saben lo que necesitan, pero Dios sí tiene la solución. Él sabe lo que necesitan las personas y Él es experto en conducir, experto en dirigir la vida. Dios quiere que la gente viva bien,
cómodos, alegres, en reposo, llenos de paz, con sabiduría. Imagínense todo lo que Dios quiere hacer, dando fuerza, dando aliento, aleluya. Vivir una vida santa, buena, hermosa, que es lo que ofrece el Evangelio. Pero nadie puede vivir así sin la habilitación, sin el poder del Espíritu Santo. O sea que Dios imparte fuerza, imparte poder por el Espíritu, y todos nosotros aprendemos entonces a vivir y a ser guiados por el Señor, a ser dirigidos por el Señor. Pero tenemos que dejarnos dirigir por Él, porque uno no se manda solo. Hermano o hermana, usted puede tener todos los años que tenga, pero usted en la vida no se manda solo. Aquí nadie puede decir: es que es mi vida y yo hago con ella lo que se me antoje. No. Aleluya. Esa vida suya, que usted dice que es suya, le pertenece a Jesucristo. Le pertenece al dueño de la vida. Usted hoy es libre para cantar, hoy es libre para entrar y salir, es libre usted para tomar control de sus acciones, pero es precisamente porque esa vida le pertenece a Jesucristo, y Él le dio vida a usted, y le dio capacidad, y le dio el entendimiento, y le dio llenura del Espíritu Santo, y todo esto proviene de Dios, hermano. Así es que nosotros no nos mandamos solos, es principio cristiano. Hay que obedecer a Dios. Hay que dejarse guiar por el Espíritu. Así es que hay que creerle al Señor aunque no le entendamos a Dios. ¿Pero por qué hay que hacerlo así? Porque Dios dice así, punto. Pero es que no entiendo. No importa, no tienes que entenderlo, tienes que obedecerlo, porque no te manda solo. Es que decir que uno es cristiano es tan chévere, y la gente, hoy todo el mundo es cristiano. Ahora dice, todo el mundo es cristiano, y van a tantos lugares diferentes. No, es que soy cristiano, pero es que ser cristiano es ser guiado por el Espíritu. ¿Cómo ser cristiano? Y las cosas claras de la Biblia no las hace, y las que no son claras tampoco, mucho menos. Pero si el Espíritu dice, hay que hacerlo. Pero póngase usted a pensar aquellas decisiones que determinan el buen desarrollo de la obra de Dios. Hay que tomar decisiones serias, y se necesita de la dirección del Espíritu. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, y esto nos da a nosotros un principio de vida en la toma de decisiones. En el capítulo 13, verso 2, dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla. Amén. Dios habla. No de pronto te vas a escuchar una voz audible por ahí de la nada, y que ¿dónde está el Espíritu hablándome? No, Dios habla por la boca del predicador. Así es que estaban reunidos, y el Espíritu Santo habló y les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En una reunión sencilla, pero estaban todos conectados en lo mismo, ayunando, orando. El Espíritu Santo habló y los envió. Pero había una cantidad de personas. Estaba Bernabé, verso 1, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. O sea, estaban todos estos, pero el Espíritu dijo: este y este. Porque esas decisiones que impactan
ejecutan la obra de Dios son guiadas por el Espíritu. Y quizás usted dice, bueno, pero es que yo no tengo que tomar decisiones de esa índole. Seguramente no. Pero si te pones a pensar, si nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para la ejecución de un plan, hay un plan de trabajo. La iglesia tiene un plan de trabajo y es claro, es predicar, es salvar, es instruir, es discipular y es alcanzar la gente para que sean salvos. Ese es su trabajo, tu misión. Hay un plan de trabajo definido, hay una misión definida. Pero si nosotros por necios y por simplemente decir es mi vida, yo hago lo que se me antoja, entonces no prestamos atención que hay decisiones nuestras que pueden impedir el desarrollo del plan de trabajo de Dios a través mío. Porque si alguien dice, por ejemplo, le dio uno de esos antojos que a veces dan, eso que llaman el sexto sentido, corazonadas, o ¿cómo se llama? El gut feeling. Me voy de este país y me voy para Francia. Que empaque maletas, mija, que nos vamos para Francia. Hágale, nos vamos para Francia. Y no le consultó a Dios, no le consultó al pastor, no hizo ayunos, sino que simplemente se le metió que el francés es más bonito que el inglés y que el español, y que qué bonito uno estar parado día y noche ante la Torre Eiffel allá y verla todos los días, verla. Oiga, uno de turista, así que la gente aquí viene a ver la Estatua de la Libertad y quedan parados y uno ahí sí la ve, pero de turista es otra cosa, ¿no? Nos vamos para Francia. Bueno, ¿y usted quién lo mandó irse para Francia? No, es que sentí que vi una película ayer de James Bond y estaba en Francia y me gustó, entonces me voy para Francia. Pero si Dios lo quiere usted aquí, ¿cómo va a entorpecer usted la obra de Dios yéndose para otro lado? Ahora eso puede ser irse aquí dentro de New Jersey, a otro lado, o a Nueva York, o qué sé yo. Pero el que es guiado por el Espíritu no puede pasar por encima de la autoridad del Espíritu. Si el Espíritu te dirige a hacer cosas, a tomar decisiones, por ejemplo, de esa índole, entonces hágale, porque el Espíritu le va a usted a respaldar y va a proveer y va a ayudarle en todo lo que necesita para que usted siga cumpliendo la obra de Dios. Pero si usted se va porque quiso, entonces después no se queje si le va mal. Los solteros que se van a casar por ahí, entonces se antojan de casarse con el primer que le hizo, medio le guiñó el ojo y dice, ay, el amor de mi vida. Entonces, ¿pero qué dijo el Espíritu? ¿Qué dijo el Espíritu? Si el Señor quizás te tiene para cosas grandes y poderosas en su iglesia, en el Señor, en el servicio, en el ministerio, pero tú quisiste arrastrar por ahí con un youtuber que solamente se para ahí enfrente del televisor y enfrente del computador. Así es que ponte a pensar en la cantidad de decisiones que uno tiene que tomar. Yo no estoy hablando aquí de decisiones de que vamos a almorzar después del culto, si me compro esta chaqueta o no me compro esta chaqueta. No, decisiones de plan de vida donde el Espíritu tiene que influir en tu decisión. Porque dice ahí en la primera carta a los Corintios 2 que tenemos la mente de Cristo, hermanos. Hay que pensar como Cristo, hay que actuar como Cristo, hay que tomar decisiones como Cristo. Y si a veces es incómoda la decisión, bueno, Cristo miró la cruz y dijo, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y decidió Cristo pasar por ese, como llaman, el Vía Crucis, el camino al Calvario. Pero uno no quiere incomodarse con nada. No, que la vida tiene que ser chévere y facilita y todo esto. Pero ¿qué dice el Espíritu de tu vida, de tus decisiones? Así es que nosotros no nos dejamos llevar por las emociones. Iglesia, no tome decisiones basadas en emociones. Hágalas fríamente calculadas después de haber ayunado y de haber meditado en el Espíritu. Que te hable el Espíritu.
De ahí que el que es guiado por el Espíritu es una persona que aprende la sujeción. No puede haber un cristiano que no se sujete. Esos cristianos de internet, los que me van a ver después, no es contra suya, pero esos cristianos de internet que nunca pisan una congregación, sino que allá, eso sí que les manden el alimento vía internet, y mandan los diezmos también así vía internet, pero no se sujetan a nadie. Es un principio cristiano. El que es guiado por el Espíritu aprende a sujetarse. Póngale cuidado. Efesios capítulo 5, 21 habla acerca de la sujeción. Efesios capítulo 5, 21 dice: someteos. ¿Quiénes? ¿A quiénes? Todo hijo de Dios, toda hija de Dios tiene una autoridad sobre ella. Aquí nadie se manda solo. Aquí nadie hace las cosas porque simplemente se le antoja. No hay una sujeción. Someteos unos a otros. Ponte a pensar. Si tú no sientes que tienes a alguien en autoridad sobre ti, ponte las pilas porque necesitas autoridad. Así es que el 21 está hablando acerca del matrimonio. Casados y casadas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así es que hay que sujetarse, y el hombre se sujeta a Cristo, la autoridad en la casa. O sea, el hombre no es el dictador en la casa, sino que el hombre se sujeta a Cristo. Imagínense. Y así la mujer sujetándose al esposo se sujeta a Cristo. Hay una conexión, es un principio cristiano. La sujeción es un principio cristiano. Pero no solamente el matrimonio. En el capítulo 6, en el versículo 1 dice, a ver, digan gloria a Dios los hijos. Gloria a Dios. Y ustedes, los demás, son que nacieron. Digan gloria a Dios los hijos. Gloria a Dios. Y cuando estábamos bajo patria potestad, ¿se acuerdan? Hace mucho quizás, o de pronto todavía hay algunos que están bajo patria potestad, es decir, bajo la autoridad en la casa. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar no es uno portarse bonito para que ellos se sientan bien y orgullosos. No, es bendecirles, económicamente bendecirles. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Si es que uno en la casa, uno se sujeta. Mientras uno viva bajo patria potestad, ahora no diga, no voy a esperar a cumplir 18 para irme de la casa. Eso es lo que hacen aquí. Eso es solamente en Estados Unidos, hermanos. Yo no sé dónde aprenden eso los muchachos, pero hay que reprender eso. Hay que reprender eso. Mientras uno viva bajo patria potestad, entonces sí señor, sí señora, porque el que se sujeta a sus padres, se sujeta ¿a quién? A Cristo. Todo está conectado. Obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Y qué tal a los jefes? Versículo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo ¿de qué manera? Al ojo. Oiga, es un principio cristiano, hermano. Es que decir soy cristiano es tan fácil y tan chévere, pero vivir el evangelio es lo más bonito que haya. Que allá en su trabajo la gente diga y su jefe diga: no, es que yo tengo un trabajador que es, vea, excelente trabajador. Yo le digo barra aquí y barre todo esto. Eso no significa ser el que cepilla, no. Cepilla el saco, no. Es el que camina la extra milla, ¿cierto? De caminar la extra milla, eso no es aquí solamente
entre hermanos y aquí en la iglesia, en el culto. No, caminar la extra millas en la vida. Tengo un trabajador excelente, porque yo lo puedo dejar solo toda la semana trabajando y no me arrimo allá, y cuando llego están los proyectos cumplidos, está todo terminado, lo que tenía que hacerse, porque él es el siervo, el empleado en este tiempo. El empleado no trabaja al ojo, el empleado cristiano. A uno no le tienen que poner cámaras de video y estar mirando el jefe a ver si uno está, si fue o no fue, si está trabajando o no está trabajando, qué está haciendo. No, el cristiano es un fiel empleado. Fiel. Esto es sujeción. Esto es vivir en el Espíritu. Esto es ser guiados por el Espíritu. Aleluya. ¿Y qué decir de Hebreos capítulo 13, versículo 17? Hebreos 13 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan. ¿De qué manera el pastor lo hace? Créalo que yo lo hago con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores. Porque es que la iglesia no es un grupo de personas regado por todas partes y cada uno hace, cada uno interpreta como quiere, cada uno mira a ver qué es lo que le gusta a Dios por su cuenta. No, sino que hay una autoridad delegada por Dios, y en este momento, en este lugar, aquí el pastor es este servidor. Sujetarse al pastor es sujetarse a Dios. Temer a Dios es obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué bonito es esto? Y por supuesto, este servidor también tiene autoridades. Precisamente el martes pasado, el martes de esta semana que acaba de terminar, estaba en una reunión con los pastores de estas zonas, con los 3 oficiales del distrito. ¿Cómo se llama el supervisor del distrito? Pero duro, porque hay unos que no vienen entre semana. ¿Cómo se llama? Supervisor del distrito. Ahí estaba el supervisor y los presbíteros, el hermano Franklin Rivera y el hermano John Freddy Otálvaro. Ahí estaba este servidor cuando me tocó el turno de sentarme enfrente de ellos, y eso da nerviosito, que es la autoridad. Así como usted, cuando el pastor le dice: hermano, hermana, necesito hablar con usted en la oficina un momentico, y el pastor se lo dice el lunes: el próximo domingo quiero hablar con usted en la oficina, y toda la semana entonces se enfermó del estómago y le dio fiebre y le salieron granos en la cara, porque es que voy a hablar con el pastor, y el estrés, y mejor dicho, así se sentía este servidor el martes allá en la oficina con los 3 oficiales. Hermano Jonathan, ¿cómo va todo? Bien. ¿Cómo está la iglesia? Bien, gracias a Dios. Los libros, bien. La contabilidad, bien. ¿Cuántos hubo de la asistencia el domingo pasado? Tantos. ¡Qué bien! Gloria a Dios. Que uno rinde cuentas. No hay hueso suelto en la iglesia. Todo está conectado bajo el principio de la sujeción. Nadie puede decir: yo hago lo que se me antoja. Esos que han decidido por ahí abrir lugares de predicación, medio ver un espacio por ahí, ve, eso está como bueno para una iglesia, y van y lo rentan y compran un púlpito y compran bancas y empiezan a llamar a sus familiares y a decirles: ahora soy pastor. ¿Quién te nombró pastor? No me digas que fue el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se salta la autoridad que ha delegado. Si Dios va a decir algo, lo dice a través de la autoridad que ha delegado, porque todo tiene un orden. ¿Cuáles son tus presbíteros? ¿Quiénes son tus directores? No tengo director, yo soy aquí la autoridad, el pastor. No le rindo cuentas a nadie. No, estás muy equivocado, estás completamente equivocado.
Dios es el que envía, pero envía a través de la autoridad que ha delegado. Así es que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que se acuerde de ese pacto. Acuérdese de ese momento cuando se arrodilló Timoteo. Eso es lo que le está diciendo en otras palabras. Acuérdese que el presbiterio impuso las manos sobre usted. Acuérdese que le fueron dados dones por medio de la imposición de las manos del presbiterio. ¿Verdad? Que eso no es que una persona se autonombre pastor y ya. No, hay que ser sujetos. Esto es vivir en el Espíritu. Notemos, hermanos, entonces, que vivir en el Espíritu no es andar brincando y hablando en lenguas. Y si eso pasa y lo da el Espíritu, gloria a Dios. Lo hablamos el domingo, no apague el Espíritu. Pero uno no puede reducir la obra del Espíritu a esos momentos de emoción, porque somos carne y somos hueso, y esta naturaleza todavía, les he explicado estas 2 semanas, todavía hace parte, hace peso en la ecuación de la vida. Tu naturaleza hace parte de la ecuación, y viene el poder del Espíritu Santo y te toca. Y si tú eres más ¿cómo se llama? Personas que se exaltan muy fácil, entonces vas a reaccionar de una manera. Otros son más aplomados. Pero si el Espíritu te hace danzar en el Espíritu, danza en el Espíritu, habla en lenguas como el Espíritu te dé que hables. Eso sí, pídele al Espíritu que te dé interpretarlas. No puedo pasar la oportunidad para decirles, hacer un highlight, resaltar. Hay que pedirle al Espíritu que interprete las lenguas, para que entendamos, para que haya conocimiento. Si el Espíritu te hace danzar y hablar en lenguas, gloria a Dios, no impida las lenguas. Pero hay que someterse a la autoridad. Porque ¿de qué sirve danzar y hablar en lenguas y después viene el pastor y le dice algo? O después va a la casa y le dice el esposo algo, o le dice el padre de familia algo, y no hay sujeción. O en mi caso, y hablo en lenguas y danzo y salto, y viene mi supervisor y me dice algo y yo no le hago caso. ¿Dónde está entonces la vida del Espíritu? Así es que vivir en el Espíritu toca todo lo que somos, absolutamente todo. El tiempo no nos da para más. Dios mediante, más adelante seguiremos con las otras 2 partes que quiero hablar. Una, que es el que vive en el Espíritu, anhela la continuidad de la obra del Espíritu. Próxima vez que nos reunamos hablamos de eso. Y después hablaremos que el que vive en el Espíritu, entonces agrada a Dios en las cosas que son del Espíritu. Así es que hace morir las malas obras por el Espíritu. Te invito a estés en pie, por favor. Y quiero que reflexionemos un momento, hermanos, porque la sujeción es un principio de vida cristiana. Si aún vives en casa con tus padres, sométete a tus padres. Casadas, sujétanse a sus esposos, porque así agradan a Dios. Esposos, péguense de la mano de Jesucristo, si no se les daña ese matrimonio y ese hogar. Sujétense a Jesucristo. Iglesia, sujétese al pastor. Y pastor, sujétese al presbiterio. Así todos estamos sujetándonos a Jesucristo.